Me llamo Elías Velasco. Tengo 33 años, soy ingeniero de software y vivo en Oak River, Oregón. Es un lugar hermoso, no lo niego. Aquí, las colinas verdes parecen abrazar las carreteras estrechas, y el río Columbia brilla bajo el sol como si estuviera hecho de diamantes líquidos. Sin embargo, en un pueblo tan pequeño, la belleza tiene un precio, el silencio. Aquí, todo el mundo se conoce. Desde quien acaba de comprar un coche nuevo a crédito hasta quien olvidó cerrar la puerta trasera anoche. Las paredes tienen oídos, y los vecinos tienen ojos en la nuca. No soy el tipo de hombre que disfruta contando su vida a extraños. De hecho, prefiero el código binario a las conversaciones humanas, los ceros y unos nunca te juzgan, nunca te miran con decepción. Pero si estás leyendo o escuchando esto, probablemente sea porque la curiosidad es más fuerte que la prudencia. Probablemente te preguntes por qué estoy sentado aquí, escribiendo estas líneas a altas horas de la madrugada, con el sonido del viento golpeando mi ventana como un viejo fantasma que exige entrar. Estoy escribiendo esto porque necesito recordar. Necesito recordar los días en que mi familia, o más precisamente, mi hermana pequeña Marisol y yo, creíamos que lo teníamos todo. O al menos, eso es lo que nuestros padres nos hicieron creer. Crecí en una casa que, desde fuera, parecía sacada de una revista de arquitectura. Mis padres, Gerardo y Lourdes Velasco, eran los pilares de la comunidad. Mi padre era contador, un hombre que siempre vestía trajes impecables, incluso los domingos. Tenía una voz profunda y constante, como el sonido de una piedra rodando colina abajo. Mi madre, Lourdes, era una mujer devota, obsesionada con la limpieza y el qué dirán. Para ella, una mancha en el mantel era tan grave como un pecado mortal. En nuestra casa, el amor no se demostraba con abrazos cálidos o palabras dulces. No había te quiero espontáneos ni risas ruidosas. Para mis padres, esas eran extravagancias innecesarias, signos de debilidad. En la residencia de los Velasco, el amor se demostraba a través de la disciplina. Cenas familiares a las 6 en punto, calificaciones perfectas, ropa planchada sin una sola arruga y, sobre todo, reglas inquebrantables. Recuerdo vívidamente las cenas de los domingos. El sonido de los cubiertos de plata golpeando la porcelana fina era lo único que rompía el silencio opresivo. Elías, decía mi padre sin levantar la vista de su plato, me encontré con el señor Martínez en el banco. Le dije que te acaban de ascender. Espero que no me hagas quedar mal. Sí, papá. Todo va bien, respondía yo, sintiendo como el nudo de la corbata me apretaba la garganta, aunque no llevara ninguna puesta. Y tú, Marisol, intervenía mi madre, mirando a mi hermana con ojos de águila. Vi que ayer llevabas esa falda demasiado corta para ir a la biblioteca. ¿Qué pensará el padre Manuel si te ve así? La modestia es la joya de una mujer. Marisol, 5 años menor que yo, bajaba la cabeza. Siempre fue la luz de mi vida, el único color en ese mundo en blanco y negro. Mientras yo aprendía a endurecerme, a construir una armadura alrededor de mi corazón para sobrevivir a las expectativas de mis padres, Marisol seguía siendo suave, gentil. Tenía sueños. Quería ser enfermera, quería curar a la gente, quería ver mundo. Pero esa noche, la noche que cambió todo, la fachada de cristal de nuestra familia perfecta se hizo añicos. Y el sonido de esa rotura todavía resuena en mis oídos. Todo comenzó un martes por la tarde. Recibí un mensaje de texto de Marisol. Ella estaba estudiando enfermería en Portland, viviendo en el campus y solía venir a casa solo los fines de semana. El mensaje era corto, pero el tono me heló la sangre. Elías, necesito verte. Ahora. En la cafetería vieja, la de la carretera. Por favor, no le digas a mamá ni a papá. Conozco a mi hermana. Marisol no es dramática. Si ella decía ahora, significaba que el mundo se estaba acabando. Cancelé una reunión importante, tomé las llaves de mi viejo sedán y conduje hacia el lugar acordado. La cafetería era un lugar lúgubre, con luces de neón parpadeantes y olor a café quemado, pero era nuestro refugio. Cuando llegué, la vi sentada en la mesa del rincón más oscuro.
Llevaba una sudadera con capucha gris, 3 tallas más grande de lo necesario, a pesar de que era pleno verano. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, apretándolas tanto que sus nudillos estaban blancos. Marisol, dije, sentándome frente a ella. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Necesitas dinero? Ella levantó la vista. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban rojos e hinchados. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. Elías, su voz se quebró. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, aunque el lugar estaba casi vacío. Cometí un error. Un error terrible. ¿Qué tipo de error? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Marisol no respondió con palabras. Lentamente, con manos temblorosas, se bajó la cremallera de su enorme sudadera. Debajo, llevaba una camiseta ajustada. Y allí, imposible de ocultar, había una curva pronunciada. Un vientre. El mundo se detuvo. El ruido de la máquina de café, la música de la radio, el tráfico de fuera, todo desapareció. Solo quedamos ella, yo y esa verdad ineludible. 5 meses, susurró ella, bajando la mirada avergonzada. Estoy embarazada de 5 meses, Elías. Me quedé paralizado. Mi mente de ingeniero intentaba procesar los datos, pero los números no cuadraban. Marisol, mi hermanita, la niña que soñaba con ser enfermera, la hija perfecta, embarazada. ¿Quién? Fue lo único que logré preguntar. Mi voz sonó ronca, ajena. Ignacio, dijo ella, y el nombre salió de sus labios como un veneno dulce. Ignacio Montero. Ignacio. Lo conocía. O al menos, sabía quién era. Un estudiante de finanzas, guapo, encantador, con una sonrisa que podía vender hielo a los esquimales. Venía de una familia adinerada, siempre hablando de sus grandes planes, de sus startups, de conquistar el mundo. Nunca me había gustado. Había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que me daba mala espina. ¿Lo sabe? Pregunté, sintiendo cómo la ira empezaba a calentarme la sangre. Marisol asintió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se lo dije hace 2 meses. Al principio dijo que todo estaría bien. Que lo resolveríamos. Pero luego, sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Su familia se enteró. Dijeron que yo arruinaría su futuro. Que él estaba destinado a grandes cosas y que un bebé ahora sería un ancla. ¿Y qué hizo él? Presioné, aunque ya temía la respuesta, di. Se fue, Elías. Se mudó a Seattle la semana pasada. Cambió su número. Me bloqueó en todas las redes sociales. Me dejó sola. Dijo que me las arreglara yo sola. Sentí una furia ciega, un calor volcánico que subía desde mi pecho hasta mi cabeza. Quería conducir hasta Seattle, encontrar a ese cobarde y arrancarle esa sonrisa perfecta de la cara a golpes. Quería hacerlo pagar por cada lágrima que mi hermana estaba derramando. Voy a matarlo, gruñí, levantándome de la silla. No. Marisol me agarró la muñeca. Su agarre era débil, desesperado. No hagas nada, por favor. No quiero nada de él. Solo, tengo miedo, Elías. Tengo tanto miedo. ¿Qué voy a hacer? Mamá y papá, me van a matar. Me dejé caer de nuevo en la silla. Tenía razón. Ignacio era un problema, pero nuestros padres. Gerardo y Lourdes Velasco eran el verdadero huracán que se avecinaba. Una hija embarazada soltera, sin marido, abandonada. Para ellos, eso no era una tragedia, era una mancha indeleble en su precioso honor. Era la muerte social. Miré a Marisol. Se veía tan pequeña, tan frágil. Ya no era solo mi hermana, era una madre a punto de enfrentarse a los leones. Le tomé las manos. Estaban heladas. Escúchame bien, Marisol, le dije, mirándola a los ojos. No estás sola. ¿Me oyes? No estás sola en esto.
Vamos a ir a casa. Vamos a decírselo. Y pase lo que pase, yo estaré a tu lado. Seré tu escudo. Ella asintió, confiando en mí como lo hacía cuando éramos niños y yo la protegía de los truenos. Pero mientras salíamos de la cafetería, el cielo se oscureció y las primeras gotas de una tormenta de verano comenzaron a caer, como un presagio de lo que estaba por venir. El camino a casa de nuestros padres fue el viaje más largo de mi vida. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, un ritmo frenético que coincidía con los latidos de mi corazón. Marisol iba en el asiento del copiloto, abrazando su vientre como si quisiera proteger al bebé de la furia de los elementos y de la furia humana que nos esperaba. Cuando llegamos, la casa de los Velasco se alzaba imponente bajo la lluvia, con sus ventanas iluminadas proyectando una luz amarilla y engañosamente cálida sobre el césped perfectamente cortado. Entramos. Mis padres estaban en la sala de estar. Mi padre leía el periódico en su sillón de cuero favorito, mi madre estaba puliendo, por enésima vez, la vitrina de los trofeos. Vaya, qué sorpresa, dijo mi madre, sin dejar de frotar el cristal. No esperábamos verlos hasta el domingo. ¿Ha pasado algo? Elías y Marisol, mojados y temblando, nos quedamos de pie en la entrada. El agua goteaba de nuestras ropas al suelo inmaculado, y vi cómo los ojos de mi madre se fijaban en las pequeñas gotas de barro con desaprobación. Tenemos que hablar, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mi padre bajó el periódico lentamente. Se quitó las gafas de lectura y nos miró con esa expresión analítica que usaba para revisar sus libros de contabilidad. Hablen, ordenó. Marisol dio un paso adelante. Se quitó la sudadera mojada. Ya no había vuelta atrás. Su vientre de 5 meses se hizo visible bajo la luz de la lámpara de araña. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio pesado, denso, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Mi madre soltó el trapo de limpieza. Se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. Dios santo, susurró. Mi padre no se movió. Su rostro, habitualmente pálido, comenzó a tornarse de un tono rojo oscuro, casi púrpura. Se levantó del sillón lentamente, como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Estoy embarazada, papá, dijo Marisol, su voz apenas un hilo. Lo siento. ¿Lo sientes? La voz de mi padre subió una octava. ¿Lo sientes? Has deshonrado a esta familia. Te enviamos a la universidad para que fueras alguien, no para que te revolcaras como una cualquiera. Y Gerardo. Gritó mi madre, pero no para detenerlo, sino para unirse al coro de la vergüenza. Marisol, ¿cómo pudiste? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá el padre Manuel? Eres una vergüenza. Una mancha sucia en esta casa. Marisol comenzó a llorar, sollozos fuertes que sacudían su cuerpo. El padre es Ignacio. Intentó explicar. Él me prometió. No me importa quién sea el bastardo. Rugió mi padre. Agarró un jarrón de porcelana de la mesa auxiliar y lo lanzó contra la pared. El sonido de la cerámica rompiéndose fue como un disparo. Tú eres la única culpable. Tú cargaste con el pecado. Mi padre se acercó a ella, su dedo índice apuntando a su cara como un arma. Tienes 2 opciones, Marisol. Y escúchame bien porque no lo repetiré. Te deshaces de esa cosa, vas a una clínica mañana mismo y limpias este desastre, o te largas de mi casa. No. Gritó Marisol, protegiendo su vientre con ambas manos. No voy a abortar. Es mi bebé. Ya tiene 5 meses. Es una vida. Entonces no eres mi hija, sentenció mi padre. Su voz volvió a ser fría, pétrea. En esta casa no hay lugar para rameras. Lárgate. Fuera de mi vista. Marisol me miró, sus ojos llenos de terror puro. Mi madre se había dado la vuelta, dándonos la espalda, murmurando oraciones como si eso pudiera borrar la realidad. Di un paso al frente, interponiéndome entre mi padre y mi hermana. Si la echas, papá,
dije, mi voz temblando de rabia contenida, me voy con ella. Mi padre me miró como si no me reconociera. ¿Tú? Tú eres mi orgullo, Elías. No seas estúpido. Ella eligió su camino. Tú tienes un futuro. No lo tires a la basura por sus errores. Ella es mi hermana, repliqué, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mi vida sin miedo. Y esto no es un error. Es un bebé. Si la echas a la calle como a un perro, entonces esta casa no es un hogar. Es una prisión. Y yo no quiero ser parte de ella. Pues lárguense los dos. Gritó mi padre, señalando la puerta. Váyanse. Y no vuelvan arrastrándose cuando se den cuenta de lo dura que es la vida real. Para mí, están muertos. Tomé a Marisol del brazo. Ella estaba en shock, apenas podía caminar. La guié hacia la puerta, pasando por encima de los trozos rotos del jarrón, pasando por delante de mi madre que seguía de espaldas, llorando por su reputación perdida, no por sus hijos. Abrí la puerta y la tormenta nos golpeó de lleno. El viento aullaba, la lluvia caía como cuchillos helados. Pero mientras cerraba la puerta de la casa de mi infancia detrás de mí, escuchando el golpe seco de la madera, sentí algo extraño. No sentí miedo. Sentí libertad. Miré a Marisol, empapada y temblando bajo la lluvia. Me quité mi chaqueta y se la puse sobre los hombros. Vamos, le dije. Te tengo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de angustia y supervivencia. Llevé a Marisol a mi apartamento. No era una mansión como la casa de mis padres, era un piso de soltero de una sola habitación en un segundo piso, con tuberías que gemían por la noche y una vista a un callejón trasero. Pero tenía techo y calefacción. Le di mi habitación a Marisol. Yo me instalé en el sofá del salón, un mueble viejo que tenía un resorte roto que se me clavaba en la espalda cada noche, recordándome constantemente mi nueva realidad. La realidad era dura. Mis padres cumplieron su amenaza, nos cortaron todo. Marisol perdió el apoyo financiero para la universidad. Yo tenía mis ahorros, pero con un bebé en camino, las facturas médicas, la comida y el alquiler, el dinero empezó a evaporarse como agua en el desierto. Tuve que vender mi coche, un deportivo que había tardado 3 años en pagar, y compré una camioneta vieja y oxidada. Empecé a aceptar trabajos extra de programación freelance, trabajando hasta que mis ojos ardían y mis dedos se acalambraban, solo para asegurarme de que Marisol tuviera sus vitaminas prenatales y comida decente. Pero el golpe más duro no fue financiero. Fue emocional. Yo tenía una novia, Lorena. Llevábamos saliendo 6 meses y yo creía, ingenuamente, que ella era la indicada. Una noche, 2 semanas después de que Marisol se mudara, Lorena vino al apartamento. El lugar era un desastre. Había ropa de bebé donada en las sillas, cajas de pañales en el pasillo, y Marisol estaba en el baño vomitando por las náuseas matutinas, que a veces duraban todo el día. Yo estaba sentado en el suelo, intentando armar una cuna de segunda mano que había comprado en internet. Lorena se quedó parada en la puerta, mirando la escena con una mezcla de horror y desdén. Elías, esto es, demasiado, dijo ella, cruzándose de brazos. Lo sé, amor, es temporal. Solo hasta que el bebé nazca y nos organicemos, dije, levantándome para besarla. Ella se apartó. No, Elías. No es temporal. Esto es tu vida ahora. Tienes una hija y una esposa, básicamente. Pero no son tuyas. Estás tirando tu vida por la borda. Yo quería un hombre con ambición, alguien con quien viajar, no un niñero glorificado. Es mi hermana, Lorena. No puedo abandonarla. Pues quédate con tu hermana. Pero yo no firmé para esto. Se dio la vuelta y se fue. Escuché sus tacones bajando las escaleras, y con cada paso, sentía que un pedazo de mi corazón se rompía. Me encerré en el baño pequeño, abrí el grifo de la ducha al máximo para que Marisol no me oyera, y lloré. Lloré por la vida que había planeado y que acababa de perder. Pero cuando salí, me sequé la cara, puse una sonrisa falsa y fui a prepararle un té de jengibre a mi hermana.
Ella nunca supo por qué Lorena dejó de venir. Y luego estaba el pueblo. Old River es pequeño. Los rumores corren más rápido que el viento. Cuando íbamos al supermercado, veía las miradas. La señora Beatriz, mi vecina de abajo, una mujer mayor con cara de pocos amigos, nos observaba desde su ventana. En la tienda, la gente susurraba. Ese es el hijo de los Velasco. Dicen que la hermana es una perdida. Pobre Gerardo, tener hijos así. Marisol se encogía cada vez que oía un susurro. Dejó de salir. Se convirtió en una sombra en mi apartamento, avergonzada de su propia existencia. Yo apretaba los puños, tragaba mi orgullo y seguía caminando, protegiéndola con mi cuerpo de las miradas como si fueran balas. El día que nació Tadeo, el cielo pareció caerse de nuevo. Fue en octubre, una noche de tormenta eléctrica. Marisol rompió fuente 2 semanas antes de lo previsto. Elías. Su grito desde la habitación me hizo saltar del sofá donde intentaba dormir un poco entre líneas de código. La llevé al hospital en mi camioneta vieja, rezando para que el motor no fallara. Marisol gritaba de dolor, sus uñas clavándose en mi brazo hasta hacerme sangrar. Quiero a mi mamá. Sollozaba ella entre contracciones. Elías, quiero a mi mamá. Esas palabras me dolieron más que sus uñas. Yo quería llamar a Lourdes. Quería decirle que su hija la necesitaba. Pero sabía que no vendrían. Su orgullo era más fuerte que su amor. Estoy aquí, Marisol. Estoy aquí, le repetía, aunque sabía que yo no era suficiente. En la sala de partos, fui yo quien le sostuvo la mano. Fui yo quien le secó el sudor de la frente. Fui yo quien vio el terror en sus ojos cuando los médicos dijeron que el bebé venía con el cordón umbilical enrollado. Respira, Marisol, respira. Le gritaba, con mi propia máscara de pánico oculta tras una voz firme. Y entonces, después de 4 horas de agonía, se escuchó un llanto. Un llanto fuerte, vibrante, lleno de vida. Es un niño, dijo el médico, levantando una pequeña criatura roja y arrugada. Cuando limpiaron al bebé y me lo entregaron, porque Marisol estaba demasiado exhausta para sostenerlo, sentí que el tiempo se detenía. Era tan pequeño. Tan frágil. Tenía un poco de pelo oscuro y unos ojos que, aunque cerrados, parecían buscar respuestas. Bola, Tadeo, susurré, usando el nombre que Marisol había elegido. Soy yo. Soy tu tío Elías. Pero mientras lo sostenía, sentí un peso en el pecho. No era solo un tío. Yo era su padre, su madre, su protector. En ese momento, mirando esa carita inocente que no sabía nada del rechazo de sus abuelos ni del abandono de su padre biológico, hice un juramento silencioso. Nadie te hará daño, Tadeo. Mientras yo respire, nadie te hará sentir menos. Te protegeré contra el mundo entero si es necesario. Marisol abrió los ojos y miró a su hijo en mis brazos. Sonrió, una sonrisa débil pero llena de una luz que no había visto en meses. Se parece a ti, Elías, susurró. Reí con lágrimas en los ojos. No se parecía a mí. Pero era nuestro. Los siguientes 3 años fueron la prueba más dura de mi vida. Si pensaba que el nacimiento era el final de los problemas, estaba muy equivocado. Criar a un niño no es fácil. Criar a un niño con un solo sueldo, sin abuelos y con una madre joven que intenta terminar sus estudios online, es una odisea. Hubo noches en las que Tadeo lloraba sin parar por los cólicos. Yo caminaba por el pequeño salón con él en brazos, cantándole canciones de cuna desafinadas a las 3 de la mañana, mientras Marisol dormía unas pocas horas antes de sus exámenes. Aprendí a cambiar pañales con una mano mientras escribía código con la otra. Aprendí la diferencia entre un llanto de hambre y un llanto de sueño. La señora Beatriz, la vecina chismosa, resultó ser una bendición disfrazada. Un día, me vio subiendo las escaleras cargado con bolsas de compra y con Tadeo llorando en el portabebés. Sin decir una palabra, me quitó las bolsas. Ese niño tiene hambre, muchacho, dijo con su voz rasposa. Desde ese día,
Beatriz empezó a aparecer con ollas de sopa caliente, hice demasiada, decía siempre como excusa, o se ofrecía a cuidar a Tadeo una hora para que yo pudiera ducharme o dormir. Ella se convirtió en la abuela que Tadeo no tenía. El tiempo pasó volando. Tadeo creció. Primero gateó, luego dio sus primeros pasos tambaleantes agarrado a mi dedo índice. El momento que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo ocurrió cuando Tadeo tenía 2 años y medio. Estábamos en el parque. Él estaba jugando en la arena y otro niño le preguntó: ¿Dónde está tu papá? Tadeo se levantó, corrió hacia donde yo estaba sentado en un banco trabajando en mi portátil, se abrazó a mi pierna y dijo con orgullo: Aquí. Él es mi papá. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Marisol, que estaba cerca. Ella bajó la mirada, con una mezcla de gratitud y culpa. Yo acaricié el pelo de Tadeo. Sí, campeón. Aquí estoy. Sabía que no era su padre biológico. Sabía que algún día tendría que saber la verdad. Pero en ese momento, yo era su mundo. Y él era el mío. Había sacrificado mi juventud, mi carrera, mi vida amorosa, pero ese abrazo valía cada segundo de insomnio. Cuando Tadeo cumplió 3 años, sentí un impulso estúpido de intentar arreglar las cosas. Pensé en mis padres. Pensé en Gerardo y Lourdes sentados solos en esa casa enorme y perfecta. ¿Sabían lo que se estaban perdiendo? ¿Sabían que su nieto tenía la risa más contagiosa del mundo? Imprimí una foto de Tadeo. En la foto, él estaba sonriendo, con las manos llenas de pastel de chocolate. Escribí una carta corta. Papá, mamá. Este es Tadeo. Su nieto. Cumple 3 años hoy. Es un buen niño. No tienen que perdonarnos, pero él no tiene la culpa de nada. Nos gustaría que lo conocieran. Con amor, Elías. La envié por correo certificado. Una semana después, el cartero me devolvió el sobre. Estaba sin abrir. En el frente, con la caligrafía perfecta y angulosa de mi padre, había una sola palabra escrita en tinta roja: rechazado. Esa tarde, conduje pasando por la vieja casa. Vi a mi padre en el jardín, podando sus rosales. Se veía más viejo, más encorvado. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron a través de la ventanilla de mi camioneta. Él detuvo las tijeras. Hubo un momento de reconocimiento, de duda quizás. Pero luego, su rostro se endureció de nuevo, giró la espalda y siguió cortando las espinas. Entendí entonces que el orgullo es una prisión de la que algunos nunca escapan. Quemé la carta en el fregadero esa noche. Si ellos no querían conocernos, era su pérdida. Nosotros teníamos nuestra propia familia, pequeña, remendada, pero llena de amor real. O eso pensaba yo, hasta que el pasado decidió tocar a nuestra puerta con un traje de diseñador. Todo empezó con los regalos. Paquetes de Amazon que llegaban a nuestra puerta sin remitente. Juguetes caros, ropa de marca para niños, incluso una tableta educativa de última generación. Al principio pensé que era un error, pero todos venían a nombre de Tadeo Velasco. Marisol estaba asustada. ¿Quién sabe dónde vivimos, Elías?, preguntaba. La respuesta llegó en forma de un coche. Un Tesla negro, brillante y silencioso como una pantera, aparcó frente a nuestro edificio de apartamentos descascarillado. Yo estaba en el balcón regando unas plantas muertas cuando lo vi. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Llevaba un traje gris hecho a medida, gafas de sol de aviador y un reloj que probablemente costaba más que mi educación universitaria. Se quitó las gafas y miró hacia arriba. Era él. Ignacio Montero. Pero no era el chico universitario flacucho que recordaba. Este hombre tenía hombros anchos, una postura de confianza arrogante y el aire de alguien que está acostumbrado a que el mundo obedezca sus órdenes. Bajé las escaleras de 2 en 2, con la adrenalina bombeando en mis oídos. Salí al portal justo cuando él se acercaba a los buzones. «Tú», grité, interponiéndome en su camino. Ignacio se detuvo. Me miró con calma, sin miedo. «Hola, Elías. Ha pasado mucho tiempo».
¿Qué haces aquí? Gruñí, cerrando los puños. ¿Vienes a ver el desastre que dejaste? ¿O te perdiste de camino a tu mansión? Vengo a ver a mi hijo, dijo, con una simplicidad que me enfureció aún más. No tienes hijos aquí. Tadeo es mi hijo. Tú perdiste ese derecho cuando huiste como una rata hace 3 años. Ignacio suspiró. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y me la tendió. Soy el CEO de Technova, en Seattle. He tenido éxito, Elías. Mucho éxito. Me fui porque era un niño estúpido y cobarde, presionado por mis padres. Pero he cambiado. He vuelto para arreglar las cosas. Quiero conocerlo. Le arranqué la tarjeta de la mano y la rompí en pedazos. Lárgate. Si te veo cerca de Marisol o de Tadeo, te juro que no responderé de mí. Ignacio no se inmutó. Dile a Marisol que estoy aquí. Déjala decidir. Ella es la madre, ¿no? Se dio la vuelta, subió a su coche futurista y se alejó silenciosamente, dejándome temblando de rabia en la acera. Por supuesto, Marisol se enteró. Ignacio le envió un correo electrónico esa misma noche. Un correo largo, lleno de arrepentimiento, explicando cómo había luchado para independizarse de su familia tóxica, cómo había construido su fortuna pensando en el hijo que abandonó. Marisol lloró toda la noche. Yo estaba furioso. Es un manipulador, Marisol, le dije mientras ella releía el correo. Cree que con dinero puede comprar el tiempo. ¿Dónde estaba cuando Tadeo tenía fiebre? ¿Dónde estaba cuando tú llorabas en el baño? Lo sé, Elías, lo sé, decía ella, secándose las lágrimas. Pero, es su padre. ¿Y Tadeo? Tadeo pregunta por qué otros niños tienen papás que no son sus tíos. Aceptó verlo. Fuimos a un parque neutral en Portland. Yo fui con ellos, manteniéndome a una distancia prudente, como un guardaespaldas. Vi a Ignacio esperando en un banco. Cuando vio a Marisol llevando a Tadeo de la mano, el hombre se derrumbó. Literalmente. Cayó de rodillas en el césped y se cubrió la cara. Tadeo se asustó. Se escondió detrás de las piernas de Marisol. ¿Quién es ese señor triste, mamá? Preguntó Tadeo. Ignacio levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas reales. Hola, Tadeo, dijo con voz temblorosa. Soy un amigo de mamá. Pasaron las semanas. Ignacio no se rindió. Alquiló una suite en el mejor hotel de la ciudad. Empezó a visitar regularmente. Al principio, Tadeo le tenía miedo. Corría hacia mí, gritando, «Papá Elías», cada vez que Ignacio intentaba abrazarlo. Yo veía el dolor en los ojos de Ignacio cada vez que eso pasaba, y mentiría si dijera que no sentía una oscura satisfacción. Pero Ignacio fue paciente. Jugaba en el suelo con Tadeo. Le compraba helados. Le enseñaba sobre coches. Y poco a poco, muy lentamente, Tadeo empezó a sonreírle. Empezó a llamarlo Nacho. Y luego vino la oferta. Una noche, Ignacio nos invitó a cenar. Puso unos documentos sobre la mesa. He comprado una casa, dijo. En Oak River. Una mansión con vista al río. Es para ustedes. Para Tadeo, para ti Marisol, y para ti, Elías. ¿Qué? Pregunté, atónito. Hay una casa de huéspedes en la propiedad. Es tuya. Escriturada a tu nombre. Y he creado un fideicomiso para Tadeo. Nunca le faltará nada. Universidad, viajes, salud. Todo cubierto. Marisol, quiero casarme contigo. Quiero darles la vida que merecen. Miré a Marisol. Ella estaba mirando los papeles, temblando. Ignacio, no puedes comprar nuestro perdón, dijo ella. No estoy comprando el perdón, respondió él, mirándola con una intensidad que me hizo sentir intruso. Estoy comprando una oportunidad. Una oportunidad para ser el padre que debí ser. Esa noche, Marisol vino a mi lado del sofá. Yo estaba mirando el techo, sintiendo un vacío extraño en el estómago. ¿Qué vas a hacer?
Le pregunté. Ella suspiró. No lo amo, Elías. No como antes. Esa inocencia murió hace 3 años. Pero, veo cómo mira a Tadeo. Y veo la vida que puede darle. Una vida sin deudas, sin preocupaciones. Una vida donde tú no tengas que trabajar hasta las 3 de la mañana para pagar mi matrícula. Me tomó la mano. Tú has sacrificado todo por mí. Lorena te dejó por mi culpa. Perdiste tus ahorros. Has sido padre, hermano y proveedor. Es hora de que descanses. Es hora de que tengas tu propia vida. Si acepto a Ignacio, Tadeo tendrá un padre, y tú serás libre. No quiero ser libre de Tadeo, dije, con la voz quebrada. Lo sé. Pero él necesita esto. Y creo que Ignacio ha cambiado de verdad. Marisol aceptó. La boda se celebró 2 meses después. Fue un evento elegante, pero íntimo. Marisol estaba preciosa, aunque su sonrisa tenía un matiz de melancolía. Yo la llevé al altar. No había padre para entregarla, así que lo hice yo. Cuando puse su mano sobre la de Ignacio, lo miré a los ojos. Si la vuelves a hacer llorar, le susurré, te juro que te encontraré. Y esta vez no habrá advertencias. Nunca más, dijo él, y por primera vez, le creí. Después de la boda, se mudaron a la nueva mansión. Yo me mudé a la casa de huéspedes que Ignacio me regaló. Era lujosa, más grande que mi antiguo apartamento entero. Tenía muebles de cuero, una cocina de chef y una vista espectacular. Pero estaba vacía. La primera noche allí, me senté en el sofá con una copa de whisky caro. No había llantos de niño. No había ruido de la televisión con dibujos animados. El silencio era ensordecedor. Tenía dinero, tenía una casa, mi hermana estaba salvada. Había ganado. Entonces, ¿por qué me sentía tan terriblemente solo? Pasó un mes. Era noviembre, y el clima de Oregón se había vuelto hostil. Llovía casi todos los días. Yo visitaba a Marisol y Tadeo a menudo, pero intentaba darles espacio para que construyeran su nueva dinámica familiar. Veía a Tadeo llamar papá a Ignacio, y aunque dolía, también me alegraba ver al niño feliz. Un martes por la noche, recibí una llamada de la señora Beatriz. Elías, hijo, dijo, su voz preocupada. Es tu padre. Se lo llevó una ambulancia ayer. Dicen que fue un preinfarto. Ya está en casa, pero, se ve mal. Y tu madre, se ve muy sola. La noticia me golpeó de una manera extraña. Debería haberme sentido indiferente. Después de todo, ellos nos habían declarado muertos. Pero la sangre es un lazo difícil de cortar. No fui a verlos, mi orgullo seguía herido, pero pasé la noche inquieto, mirando la lluvia golpear los ventanales de mi casa vacía. A la noche siguiente, la tormenta era feroz. Truenos sacudían los cimientos de la casa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando sonó el timbre. Me extrañó. Para llegar a mi casa de huéspedes había que pasar el portón de seguridad de la propiedad de Ignacio. Miré el monitor de la cámara de seguridad. La imagen era borrosa por la lluvia, pero vi 2 figuras. 2 figuras ancianas, encorvadas, empapadas hasta los huesos, paradas en mi porche. Mi corazón se detuvo. Abrí la puerta. El viento sopló lluvia en mi cara. Allí estaban. Gerardo y Lourdes Velasco. Mi padre, el hombre que siempre vestía trajes impecables, llevaba un abrigo empapado y se apoyaba pesadamente en un bastón. Su rostro estaba gris, envejecido 10 años en 3. Mi madre, siempre tan compuesta, tenía el cabello gris pegado a la frente y temblaba de frío. Elías, dijo mi padre. Su voz ya no era la de un trueno. Era el crujido de una rama seca. ¿Podemos entrar? Me quedé paralizado un segundo. Todas las palabras de odio que había ensayado en mi cabeza durante 3 años se desvanecieron al ver su fragilidad. Entren, dije, haciéndome a un lado. Entraron en la sala de estar, dejando charcos de agua en el suelo de madera cara, pero esta vez, a nadie le importó la limpieza. Les traje toallas.
Les serví brandy para que entraran en calor. Se sentaron en el borde del sofá, pareciendo pequeños y perdidos. Supimos que Marisol se casó, dijo mi madre, retorciendo un pañuelo en sus manos. La gente habla. Dicen que se casó con un millonario. Con el padre del niño. Sí, dije secamente. Se casó. ¿Está feliz? Mi padre levantó la vista. Sus ojos, antes tan duros, estaban llenos de lágrimas. Elías, nuestra casa es demasiado grande, dijo, y su voz se rompió. Hay demasiado silencio. Casi me muero el otro día, y lo único en lo que podía pensar era, que iba a morir sin conocer a mis hijos. Gerardo Velasco, el hombre de piedra, comenzó a llorar. Sollozos roncos, dolorosos. Fui un necio, continuó. El honor, la reputación, no sirven de nada cuando estás solo en una cama de hospital. Te extrañamos, hijo. Extrañamos a Marisol. Por favor, ¿puedes perdonar a este viejo estúpido? Ver a mi padre así rompió la última barrera de mi rencor. Me acerqué y, por primera vez en mi vida adulta, abracé a mi padre. Él se aferró a mí como un náufrago. Mi madre se unió al abrazo, llorando abiertamente. Lo siento tanto, repetía ella. Esperen aquí, les dije, limpiándome las lágrimas. Saqué mi teléfono y llamé a Marisol por videollamada. Sabía que aún estarían despiertos. Marisol contestó al tercer tono. Hola, hermano. ¿Todo bien? En la pantalla apareció Marisol, sonriente, en pijama. Detrás de ella, en el sofá, estaba Ignacio leyendo un cuento a Tadeo, que estaba sentado en su regazo. Marisol, dije, tengo visitas. Giré el teléfono hacia mis padres. La sonrisa de Marisol se congeló. Ignacio levantó la vista del libro. Hubo un silencio tenso, transmitido a través de los píxeles. Mis padres miraron la pantalla. Vieron a su hija, hermosa y segura. Vieron a Ignacio, el yerno millonario que tanto despreciaron sin conocer. Pero entonces, sus ojos se fijaron en el niño. Tadeo se acercó a la cámara, curioso. ¿Quiénes son? Preguntó con su vocecita aguda. Mis padres se quedaron helados. Fue el momento exacto en que la verdad los golpeó más fuerte que cualquier insulto. Tadeo tenía los ojos de mi padre. Esa forma almendrada, ese color café profundo. Tenía la misma nariz que Gerardo tenía en sus fotos de juventud. La genética había saltado una generación y había impreso la cara de mi padre en ese niño ilegítimo. Mi padre se llevó una mano al pecho, temblando. Dios mío, susurró Gerardo, acercándose a la pantalla del teléfono como si quisiera tocarla. Tiene mis ojos. Lourdes, mira, tiene mis ojos. Mi madre sollozó, cubriéndose la boca. ¿Ves? Es hermoso. Hola, dijo Tadeo, saludando con la mano. Soy Tadeo. Hola, Tadeo, dijo mi padre, con la voz más suave que le había escuchado jamás. Soy tu abuelo. Marisol, al otro lado de la línea, empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Hola, papá. Hola, mamá, dijo ella. Hija, mi madre se inclinó hacia el teléfono. ¿Podemos verlos? Por favor. Marisol miró a Ignacio. Él asintió levemente, dándole su apoyo. Vengan mañana, dijo Marisol. Vengan a cenar. Es casi acción de gracias. Pasémoslo juntos. La cena de acción de gracias en la mansión de Ignacio fue algo surrealista. Mis padres llegaron vestidos con sus mejores galas, pero con una humildad nueva. Trajeron regalos. Un camión de juguete para Tadeo y un pastel hecho por mi madre, algo que no hacía desde hace décadas. Cuando entraron, Tadeo se escondió detrás de mí al principio. Pero mi padre, el gran Gerardo Velasco, se arrodilló en el suelo, sin importarle su traje caro ni sus rodillas artríticas. Mira, Tadeo, dijo, sacando el camión. ¿Quieres jugar a las carreras? Tadeo dudó un segundo, luego sonrió y corrió hacia él.
Ver a mi padre tirado en la alfombra, haciendo ruidos de motor con la boca mientras mi madre ayudaba a Marisol en la cocina, riendo de algo que dijo Ignacio, fue una imagen que nunca pensé ver. Ignacio se acercó a mí con 2 cervezas. Me tendió una. Gracias, Elías, me dijo. Por mantenerlos a salvo todos estos años. Por ser el padre que yo no fui. Tadeo es quien es gracias a ti. Choqué mi botella con la suya. Cuídalos, Nacho. O ya sabes lo que pasará. Él sonrió. Lo sé. Salí al balcón. El aire estaba fresco y limpio después de la lluvia. Desde dentro de la casa, se oían risas. La risa grave de mi padre, la risa cantarina de Marisol y la carcajada explosiva de Tadeo. Me quedé allí un momento, mirando el río Columbia brillar bajo la luna. Me sentía ligero. El peso de 3 años de ira, de responsabilidad, de dolor, se había levantado de mis hombros. Sí, había perdido cosas en el camino. Perdí a Lorena, perdí mis ahorros, perdí años de mi juventud. Pero al mirar a través del cristal, viendo a mi familia rota unirse de nuevo, supe que había ganado algo mucho más importante. Había ganado la paz. Tadeo corrió hacia la puerta de cristal, golpeándola con sus manitas. Tío Elías. Abuelo va a cortar el pavó. Ven. Sonreí, dejé mi cerveza en la barandilla y entré. Ya voy, campeón. Ya voy. A veces, la familia no es solo la sangre que te dieron. Es la sangre por la que estás dispuesto a sangrar. Y yo, Elías Velasco, lo haría todo de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Si tú fueras yo, ¿habrías perdonado a Gerardo y Lourdes después de 3 años de silencio? ¿Crees que la sangre justifica el perdón? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias.